Para comentar esto y evidentemente para hablar del tema que estábamos adelantando, está conectada en la señal de Radio Panamá a esta hora la diputada Alexandra Brenes. Diputada, buenos días. Leonardo, Manolo y Chema le saludan. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a usted y también a todos los oyentes. Diputada, ayer en ese intento de citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, a la Comisión de la Mujer en la Asamblea Nacional y obviamente al Pleno, por lo que veo no se pudieron conseguir los votos necesarios para poder llevarlo a cabo. ¿Cómo reacciona usted a este tema? Claro, la verdad es que son iniciativas de fiscalización que nosotros como diputados podemos hacer en ese contrapeso, y para mí siempre al hacer estas iniciativas es también como una medida también para ver si los diputados acceden a hacer su trabajo, que es cuestionar. Nosotros armamos un cuestionario muy robusto de casi 40 preguntas, donde nosotros estamos haciendo consultas de todo, es decir, cuántos albergues hay a nivel nacional, cuántos niños por comarca, o sea, absolutamente todo, si realmente los cuidadores, el personal técnico de esos albergues, cada cuánto tiempo y con qué periodicidad tienen capacitaciones. Todo, si se han hecho denuncias, si hay protocolos de denuncias a lo interno del mismo CENIAF, cuando un funcionario decide denunciar anomalías que suceden tanto dentro de los albergues como también a lo interno del mismo CENIAF. Y la verdad, son estas las preguntas que, con el acontecimiento de todo lo que se descubrió en los albergues, no necesitamos saber solamente los diputados, también necesita saberlo el país. Y te comento que para mí, siempre, cada vez que vamos a hacer una citación en el Pleno de la Asamblea, no solo por el tema del BIES, cualquier otro tipo de citación, nosotros siempre nos quedamos sin los votos, porque no es solamente el que vota en contra, que aún cuando en verdad yo digo, vaya, esto para algunos diputados no tiene la importancia, o sea, estamos hablando de menores de edad. Me digo, me duele, en verdad me duele, pero lo hacen de frente. Te votan en contra, te justifican su voto y lo hacen de frente, pero hay diputados que se paran del pleno de la asamblea y se van simplemente para no votar. Y entre esos diputados que se paran para no votar con el tema del CENIAF, a mí me duele cuando se trata de mujeres. Y lo tengo que decir, se trata de mujeres porque me digo, o sea, esto realmente no cala que si mañana tú desapareces de este mundo, desaparece tu esposo, desaparece parte de tu familia, tu hijo, tu hija va a parar a uno de esos lugares. O sea, no te cala dentro de ti que hay otros niños que están viviendo esto, y digo niños más vulnerables. ¿Por qué? Porque ya le fallaron sus padres, le falló su alternativa familiar y también le falla el Estado. Entonces, yo creo que siempre cuando nosotros hacemos este tipo de iniciativas, y te lo digo, yo la verdad me he puesto muy emocional con este tema, porque se trata de niños y niñas, se trata también de niños y niñas con discapacidad. Entonces, cuando digo más vulnerables, es porque están en esa línea donde necesitaban una protección del Estado. Y es decir, la CENIAF, cuando sucede algo dentro de tu entorno familiar o hay una vulneración de derechos o estamos hablando de maltrato, o el juzgado de familia es quien tiene la potestad de decidir qué va a pasar con tu hijo. O sea, ¿a qué le llamamos protección por parte de esta institución? Entonces era importante que la ministra fuera a rendir cuentas, y yo te lo comento, o sea, yo hoy voy a volver a presentar el cuestionario, hoy voy a volver a presentar la alteración del orden del día, y voy a insistir porque son facultades que nosotros tenemos como diputados. Así que, ¿qué más le podría decir de esto? Yo creo que el mensaje siempre va hacia la población. La sociedad civil es quien tiene la herramienta de fiscalización para que su diputado mejore, darle seguimiento. Oiga, ¿usted cómo votó? ¿Usted estaba en el pleno? ¿Usted estuvo atento a lo que se estaba haciendo? Eso es importante por parte de la población, porque es decir, a veces uno de este lado, y te lo digo de forma muy, mis análisis internos y en la reflexión que he hecho en estos días y ayer precisamente con lo que sucedió en el Pleno, yo digo, ¿será que estamos llevando luchas solos?
y la gente tiene realmente toda la potestad de sentirse apático con la política por este tipo de cosas que suceden. Pero es ahí donde uno tiene que ir contando qué está haciendo su diputado, si su diputado realmente está representándolo en el pleno con este tipo de acciones. Así que es el mensaje que yo puedo dar en cuanto a lo que aconteció el día de ayer. Pero ahora, diputada, ¿a quién están encubriendo? ¿A quién están protegiendo? Porque al ausentarse para que no haya la votación, para que no haya el quórum, al final es como un tipo de encubrimiento. ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? La pregunta es ¿a quién? Claro, mira, eso es una pregunta que ellos, tal cual, los que se levantan del pleno y se van, o los que deciden votar en contra, son ellos los garantes de resolver esa pregunta que no solamente te haces tú y me la haces a mí, se la hace el país. Ayer yo leía muchos comentarios y personas que me escribían, me decían, Alexandra, pero a ti no te parece sospechoso en verdad que esto esté pasando dentro del pleno de la asamblea, y son cosas que uno realmente no se espera que sucedan, pero ellos son quienes pueden resolver esas preguntas, porque para mí una simple citación, hasta eso, o sea, una citación que es para resolver temas de albergues, a mí me parece increíble, es verdad, que se nieguen a ello, y esa pregunta de que a quienes están cubriendo, la verdad es que o puede ser tanto a la ministra para que no venga, porque hay lealtades personales que van por encima de la responsabilidad política por ahí que es la tiene que cosa. tener cada diputado. ¿Qué diputados de qué bancada? No le voy a, pues, si quiere decir nombres, dígalo, pero ¿cuáles son las bancadas que se pararon en el momento de la votación y ni siquiera dieron el apoyo o el voto en contra por no estar de acuerdo con la iniciativa? Mira, más que mencionarte bancadas, porque creo que dentro del pleno habían diputados de distintas bancadas en ese momento, solamente votamos 18 diputados a favor, 2 diputados en contra y 0 abstenciones. Así quedó la votación, o sea, había menos de 2/3 de la mitad de la asamblea en ese momento. Había 51 ausentes entonces. Es correcto. Y esa ausencia fue para esa votación, es decir, luego de esa votación los diputados que no estaban volvieron a su curul para seguir con otros temas. No, la verdad es que algunos ni siquiera llegaron, regresaron. Y de hecho creo que por eso se suspendió el día de ayer. Yo estaba en un debate de un proyecto de ley mío que tenía que de verdad aprovechar, porque cuando te colocan un proyecto de ley en el orden del día, de verdad que tienes que aprovechar ese momento para debatir y ver si pasa ese segundo debate y luego el tercero y ya. Pero en ese momento tuvieron que suspender porque tampoco había suficiente diputados si queríamos llegar a una votación el día de ayer. ¿Qué le han dicho, perdón, Chema, qué le han dicho a ustedes cuando pregunta qué pasa con la directora de CENIAF? Una persona que, por lo que hemos hablado ayer, viene de la administración pasada y que luego de estos hechos no se ha tomado una decisión, por ejemplo, de separarla del cargo tras estas denuncias que se han dado. Claro, mira, esas decisiones administrativas son competencia del gobierno central. Yo no tengo ningún tipo de injerencia ahí, pero como siempre digo, todas las pruebas que nosotros aportamos, que vienen de psicólogos, de trabajadores sociales, de abogados en nuestra denuncia, que algunas son mediante correo electrónico directamente a la directora, y eso consta todo en la denuncia, es evidente que si una persona, y la denuncia que nosotros hicimos para algunos funcionarios, incluyéndola a ella, es la omisión de los deberes del funcionario, del servidor público. Nosotros, y creo que es 2 más 2 son 4, si una persona está bajo investigación por omisión de funciones, ¿cómo la dejas trabajando en el mismo lugar? O sea, se puede, y digo se puede porque no puedo aseverar que es así, pero podría ocultar evidencias, podría entorpecerse la investigación. Entonces, yo sí considero que las decisiones siempre tienen que ser con mucha responsabilidad del momento de lo que está sucediendo. O sea, para mí, el que hoy estén desplegándose MINSA, Ministerio Público, que de verdad el Ministerio Público el mismo día de la denuncia se fueron para el albergue, es tratar de hacer su trabajo, intentar recabar pruebas, intentar
ver lo que se está denunciando, porque es un tema delicado. Entonces, para mí, dejarla en su puesto hoy también es un mensaje. Diputada. Oiga, diputada, una pregunta, diputada Brenes, le habla Manolo Álvarez Cedeño, solo para puntualizar y la opinión pública que nos escucha en Radio Panamá se meta en la película del centro de lo que ocurre en el CENIAF. ¿Qué fue lo que usted puntualmente observó, miró, vio y detectó que le ha puesto en ese estado tanto de alerta de lo que sucede en ese albergue? Claro. Mira, como ya la denuncia está colocada, me atrevo a ampliar un poco más para que la gente en verdad entienda la gravedad del asunto. Nosotros, dentro de todas nuestras visitas, porque cuando a algunos les parece que yo llegué allá a imponerme, a decir quiero entrar, no, ya yo venía haciendo visitas y constan dentro de todas mis redes sociales, incluso en las actas de la asamblea. ¿Por qué las actas? Porque nosotros el 8 de octubre yo anuncié que iba a estar haciendo giras tanto a las cárceles de mujeres como también a los albergues. Y en esos albergues mi objetivo era darle seguimiento a las denuncias que hubo en 2021 por la Comisión de la Mujer y las diputadas que lo conformaban en ese momento. Entonces, cuando anunciamos a Mides y a CENIAF que íbamos a estar haciendo las giras, siempre nos dijeron que por protocolo teníamos que ir con ellos, así que ellos eran quienes nos armaban nuestras agendas para las provincias. Visitamos 2 albergues en provincias de Chiriquí, Coclé, Santiago, Veraguas y La Chorrera. Y cuando hace la visita CENIAF, porque la CENIAF tiene por protocolo que hacer 2 visitas, imagínense ustedes, 2 visitas anuales a los distintos albergues. La primera visita de ellos, que fue el día, porque tengo muchas fechas en la mente, pero fue el día 27 de enero, conmigo se pone en contacto la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y a la Adolescencia, y me comentan todo lo que está pasando, que ya nuestro objetivo era poder llegar al CAI de Tocumen. Yo les pido les aviso a CENIAF que quiero hacer una inspección lo más pronto posible, la semana siguiente, qué fecha tenían disponible para hacerla lo más pronto posible, y ellos me dan la fecha del 6 de enero, si no me equivoco, que es jueves. El día anterior la directora lo cancela. Y yo digo, no, para mí es urgente entrar, así que aún con su cancelación, de igual forma yo voy a ir, porque si es un tema que tú no podías, muy bien, tú podías cancelarme la semana anterior, cuando ya estaba programada, o cancelarme con tiempo, pero agenda ocupados tenemos todos, pero cuando hablamos de niñez hay que estar presente, así que yo me presenté. El primer recorrido dentro de ese albergue eran las condiciones en las que estaban los niños al momento en los que los vimos, porque los niños tienen discapacidad, o sea, hay muchos, hay 17, si mal no recuerdo, que tienen discapacidad, pero las áreas, en verdad, olor a orine, sillones rotos, camas rotas, colchones rotos, algunos sin sábanas, telarañas en las paredes. Mientras estábamos en el recorrido con el equipo, uno de los niños se les acercó, aparte del equipo, para decirle, a nosotros nos encierran cuando nos portamos mal, y había un cuarto que tiene un picaporte por fuera, y yo pregunté si ese cuarto qué era, y me dicen, no, ahí no pasa nada, ese cuarto es de depósito, ahí no hay nada. Ok, vamos a un cuarto de un niño que ellos me dicen, aquí duerme un niño, él tiene esquizofrenia, es un cuartito solito, pero ese cuartito en mal estado total, cama rota, colchón roto, abanico sin tapa, un cordón en el piso, sin lavamano, el baño un desastre. Y yo le decía, no, ¿cómo es posible que un niño duerma aquí? Usted, o sea, y es verdad, está normalizado para ellos presentarlo como que esto es la maravilla. Terrible. Luego de esa visita, nosotros
lógicamente yo salí sumamente molesta porque para mí, más allá de un presupuesto que puede estar reclamando la directora y que es legítimo, ¿por qué es legítimo? Porque estamos hablando que en niñez solamente para este país tenemos 0.02% del presupuesto para niñez, y para algunos esto es la bomba, esto es la maravilla, y no lo es. Entonces sale el reportaje de todo lo que sucedió. Recibimos a 3 testigos esa misma tarde. Una persona que había salido del albergue del CAI de Tocumen por estar casi 4 años ahí, fue testigo. Vino el psicólogo, que todo el mundo pudo verlo, estuvo presentando la denuncia también. Vino una funcionaria a contarnos todo lo que estaba, una exfuncionaria a contarnos todo lo que sucedía, pero con pruebas. Y eso es lo importante de todo esto, que todo lo que nosotros estamos presentando está con una documentación de todas las atrocidades que pasaban. Y cuando digo atrocidades, es que como hay mayores de edad, que aunque ellos digan son con discapacidad, no tienen una alternativa, son mayores de edad, que están igualmente con niños y niñas dentro del albergue, y eso no se debe, deben estar a cargo del MIDES directamente, no de CENIAF. Y lo que sucedió es que en esas denuncias que vinieron con estos testigos, estamos hablando de abusos sexuales entre esos mayores de edad y menores de edad, estamos hablando de castigos severos, de hasta 2 meses encerrarlos en un cuartito, y cuando se acordaban les daban comida, no tiene cama, no, así como yo lo encontré, un cuartito de concreto ahí, o sea, es una atrocidad realmente, es inhumano. No tienen un plan individualizado para tratar a los niños que tienen discapacidad, es decir, si usted le pregunta cuál es la rutina, yo le pregunté cuál es la rutina que tienen para los niños y niñas. Me dice, no, bueno, ellos se despiertan, se bañan, los ayudamos, les damos el desayuno, que la comida viene empacada porque la cocina tiene 3 meses de estar dañada. Y la comida les llega empacada y les llega a veces desayuno y almuerzo en la misma mañana. O sea, el niño y la niña tienen que comerse la comida fría, al parecer, y eso también es normalizado. Y entre esto, otras cosas que constan dentro de los expedientes que nosotros aportamos al Ministerio, a la Procuraduría de la Nación, y que la verdad es una historia que no puede repetirse cada gobierno, porque ya sucedió. Entonces ahora vuelve y pasa, y es algo que realmente, mira, hay que ponerle toda la atención, porque lo que están haciendo hoy, de llevar a los niños, de darle atención psicológica, que yo lo felicito porque tuvo que pasar esto para que lo hicieran. Lo que dijo la ministra del MIDES dentro de su comunicado en la reunión extraordinaria, si ustedes lo leen, las medidas que están tomando son parte fundamental de sus funciones. No es algo extraordinario. Por eso yo decía, estas son las medidas. Esto es el deber ser de todo el tiempo, de toda la supervisión que tienen que hacer, de cada cuánto se reúne la junta directiva para tratar temas de albergues. Entonces, no podemos ver los albergues como un depósito de niño y niña, porque es ahí donde se trunca el seguimiento, lo que podamos aportar, lo que queremos como sociedad para los ciudadanos que queremos en esta sociedad. Y bueno, creo que ya prácticamente lo he dicho todo. Diputada, hay 2 vertientes. Sí, el tema económico, pero por ejemplo, el presupuesto no tiene que ver realmente con el tema de las violaciones, con el tema de las torturas. Es un tema de humanización. Claro. Ayer sale el ministro Chapman diciendo que hay plata para el CENIAF. El problema de reducirlo todo a los números y todo a la parte monetaria, porque lo que estamos hablando son delitos sexuales graves. Es correcto. Incluso dentro del albergue el año pasado, una niña y un niño, producto de tener una relación dentro del mismo albergue siendo menores, la niña salió embarazada. Entonces son cosas que ellos ya estaban anuentes que estaban sucediendo. Lo sabían. O sea, un embarazo tú no lo puedes ocultar.
Me explico, no es algo que tú puedes ocultar, es algo que sucede. Y es como que, ¿por qué no hay ni una denuncia de eso? O sea, aquí, ¿cómo me lo callo? ¿Cómo me lo quedo dentro? O sea, ¿por qué no lo hay? Tienen que explotar las cosas, tiene que uno, sabes, ir al lugar. Y por eso yo siempre le doy un mensaje a los diputados que, y te lo comento porque cuando fue la comisión de la mujer, la niñez, la juventud y la familia en este año, habían diputados que decían, yo estoy en esta comisión. Y yo decía, sí, en esta comisión está. Pero yo siempre tuve en mi cabeza que nosotros teníamos que salir al campo, teníamos que salir de esa oficina refrigerada, teníamos que salir de ese pleno refrigerado a ver cómo están nuestras instituciones en materia de niñez, a ver y a palpar qué es lo que sucede, porque a mí, yo no soy una diputada a la que tú te la puedes llevar por el caminito, por la orillita, dices que venga, es por aquí. No, yo siempre voy a escudriñar, yo siempre voy a preguntar, yo siempre voy a hacer esas preguntas incómodas que a algunos de verdad no les gusta hacer. Y es ese el trabajo del diputado, ese es el contrapeso real de poder ver cómo están funcionando nuestras administraciones a nivel del Ejecutivo y de cualquier otro sitio. Y esa es la parte que incomoda, pero ese es el trabajo real de este órgano del Estado. Diputada, sin la intención de ser amarillista, en Estados Unidos se ha visto el tema de la lista Epstein y toda esta estructura que había de tráfico de personas, de trata de personas y todos estos delitos sexuales. Proporciones guardadas. ¿Está pasando algo similar aquí? ¿Hay gente de afuera involucrada en estas situaciones? ¿Estaban estos menores siendo utilizados están siendo abusados por personas de afuera? ¿Hay algo que pueda asemejarse a esta situación en este caso de CENIAF? Mira, tengo que partir diciendo que gracias a Dios ninguna de las denuncias que nosotros hemos colocado consta nada de afuera. La verdad es que no es eso lo que nosotros denunciamos. Y yo con este tema, porque es un tema demasiado delicado, la corriente que ha venido de lo que ha estado pasando en Estados Unidos y ahora lo que pasa con CENIAF, yo sí entiendo que y porque lo pudimos ver dentro de los informes de 2021, sí consta, no internacional, pero sí el llevar niñas a hoteles, eso consta en la denuncia de 2021. Entonces, eso sí, te lo puedo decir que es de un tema que se encontró en 2021. Nosotros, nuestra denuncia es distinta, es totalmente de omisión de funciones por parte de los servidores públicos, abuso sexual, maltrato. Diputada, ¿cómo se hace para que no se le ponga una curita a este tema, igual que se hizo en el 2021? Que hubo un escándalo, hubo ruido, se hizo la denuncia, se habló de investigaciones, pero al final, otra vez en el 2026 hablamos del tema. Claro, mira, yo creo que es el seguimiento constante que uno pueda darle, el utilizar y agotar todos los recursos que como diputados tenemos para ello. Yo tengo que también darles la primicia. Yo estoy preparando un paquete completo de modificaciones a distintas leyes que tienen que ver con niñez, y esto no lo voy a presentar esta semana, va a ser la semana, porque estamos trabajando en un paquete arduo, así que nos va a tomar un poco de tiempo, pero tiene que ver con esos requisitos, con ese cumplimiento, con poder involucrar al órgano legislativo dentro de esas juntas directivas, a quien esté dentro de la Comisión de la Mujer, que probablemente ya no voy a ser yo, pero sí es necesario que para que no se le ponga la curita y desaparezca, es la supervisión constante, no soltarlo, porque así como salen niños, van entrando nuevos y la verdad es como yo lo dije, es una desgracia que caiga en un albergue del CENIAF. Diputada Alexandra Brenes, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá nos pueda mantener informados de este y otros temas. A la orden, que estén muy bien.